Buenas noches, amigos, hermanos que nos están sintonizando. Me es motivo de alegría el poder compartir con cada uno de ustedes estos momentos que los estamos dedicando para aprender y conocer un poco más de la palabra de Dios, que sabemos es vida, es consuelo, es esperanza y que en obediencia transforma nuestra manera de vivir conforme a su verdad y damos gracias a Dios por ello. Bien, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se sigue predicando a muchos rincones de este mundo. Cada uno de nosotros como cristianos hemos sido llamados para predicar de las buenas nuevas que nos trae la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho en la vida misma de cada uno de nosotros. Ahora, a través de los medios de comunicación digital del Internet, vemos cómo esta palabra de Dios es difundida a través de una gran cantidad de personas de muchas regiones del planeta, por lo que cientos de miles de personas ya han oído hablar de Jesús, del perdón de pecados que en Cristo podemos obtener y de la seguridad que Él nos da, de que podemos obtener la salvación de nuestra alma para gozarnos de una vida eterna. Y todo esto, aunque muchos sigan pensando que no hay un Dios o que si lo hay no es bueno, debido a que permite que existan muchas maldades en la tierra, pero aún así el deseo de Dios para toda la humanidad es que nos volvamos a Él y vivamos conforme a Él, compartiendo del amor verdadero que solo en Él podemos encontrar. Bien, para esta ocasión vamos a leer un fragmento de la palabra de Dios que lo podemos encontrar allá en el libro de Juan capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 17 al 27. Es Juan capítulo 11, versículos del 17 al 27. Dice la palabra de Dios así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bien, gracias a Dios por esta hermosa palabra, y es hermosa y profunda por esto que acabamos de leer y que acabamos de escuchar, pues representa el fundamento de fe de aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo, pues es lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha mostrado y ha puesto en nuestro corazón la firme decisión de seguirles. Antes de continuar, vamos a orar por todo esto. Bendito Padre Santo, gracias te damos. Reconocemos tu poder, tu deidad, Señor. Y en esta noche, en estos momentos, permite que todo esto que estamos escuchando sea de gran bendición en la vida de cada uno, que podamos comprenderla y que tú nos hables, Padre, para que de esta manera podamos seguir creciendo en tu palabra y en fe. Te lo agradecemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, miren, en este último versículo que acabamos de leer, Marta responde a Jesús y hace una declaración muy fuerte al decirle:
sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta declaración demuestra una gran fe, la cual únicamente le pudo haber sido revelada a su corazón por el Padre Celestial. Es por eso que pienso que la fe de los cristianos en Jesucristo, en cuanto a que Él es la resurrección y la vida, implica depositar nuestra total confianza en Él, demostrando de esta manera que aceptamos el amor de Dios hacia nosotros, porque, por otro lado, si su palabra tuviera que demostrarse con algún tipo de comprobación o alguna fórmula matemática, entonces ya no sería necesario tener fe. Y lo que Dios busca de nosotros no es nuestro consentimiento intelectual, sino caminar en una relación personal con cada uno de nosotros. Ese es, después de todo, uno de los propósitos de que Dios haya tomado forma humana a través de la figura de Jesús. Ahora, comenzando con la lectura de nuestro pasaje, podemos notar que Jesús había llegado ya a Betania, el lugar donde Lázaro vivía. Y regresando un poco el tiempo, vemos que Jesús se encontraba lejos de Betania cuando se llegaron a él unos mensajeros de Marta y María diciendo que Lázaro, su hermano carnal, estaba muy enfermo y necesitaban que viniera de inmediato. Pero el Señor no partió al momento de recibir la noticia, sino que se quedó allí 2 días más. Luego, en vez de ir a Betania, él decide ir a Judea, y allí se le notifica que Lázaro ya estaba muerto. Para este momento, Lázaro tendría ya como 4 días de haber muerto, por lo que podemos suponer que nuestro Señor se tardó al menos 4 días entonces en llegar a ellas. Cuando Jesús llega a Betania, Marta le sale al encuentro con el fin de reclamar su tardanza, pero realmente nuestro Señor jamás estuvo tarde en todo lo que hizo, sino que había un propósito mucho mayor en todo lo que estaba pasando. En estos versículos encontraremos la gran afirmación de Jesús al decir, yo soy. Y esta poderosa declaración también encierra una gloriosa esperanza descrita en este Evangelio de Juan, que es la resurrección. Al hablar de resurrección, me venía a la mente un refrán que sigue siendo muy mencionado por muchas personas, el cual dice, para todo hay solución, menos para la muerte. Pero como cristianos sabemos que esto no es así, porque aún para la muerte hay esperanza. Sabemos que el pecado destruye la vida del ser humano y lo conduce a la condenación eterna. Este vive esclavizado sin ninguna posibilidad de liberarse de las garras del diablo. Y por esto mismo es que Jesús vino por amor a este mundo, para destruir las obras del diablo y dar vida eterna a todos los que creen en él. Su palabra lo dice así en Primera de Juan 3:8, capítulo 3, versículo 8, que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, en el pasaje se nos relata que cuando el Señor recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, dijo que esa enfermedad no sería para muerte. Con esto estaba dando a entender que la muerte no sería el resultado final de esta enfermedad, porque aunque era cierto que Lázaro iba a morir, el cuerpo de Lázaro no podría mantenerse por mucho tiempo en el sepulcro. Por tanto, entendemos que el Señor Jesús de alguna manera estaba anticipando que la muerte no saldría victoriosa, sino que sería vencida cuando él mismo resucitara a su amigo Lázaro. Pero como decimos,
Dios siempre tiene un propósito en todo lo que nos pasa, en todo lo que hacemos. En el caso de Marta, ella había dicho lo siguiente a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En muchas ocasiones, Él permite que lleguen a nuestra vida pues enfermedades u otras dificultades con el fin de hacernos crecer y madurar en nuestra fe. Es esto así porque la enfermedad nos muestra cuán frágiles somos, y con frecuencia es en estas circunstancias cuando experimentamos una mayor necesidad de acercarnos a Dios en busca de ayuda. Leemos más nuestra Biblia, lloramos con más fervor. Es entonces cuando nos volvemos lo suficientemente sensibles para aprender lecciones que de otro modo no aprenderíamos, porque el sufrimiento nos quita nuestra orgullosa dependencia que tenemos de nosotros mismos y nos arroja o nos lanza directamente a los pies de Dios. Por otro lado, el estar cerca de la muerte también nos lleva a pensar en la brevedad de esta vida. Y podemos ver que el momento de rendir cuentas ante Dios se acerca. Muchos en estas circunstancias sienten la necesidad de arreglar su vida o mejorar su relación con Dios. El caso es que también aquí muchas personas, aún habiendo experimentado muchas situaciones o muchas de estas situaciones, no desean ni quieren creer, ni mucho menos seguir en obediencia a Jesús. En otras situaciones también diferentes, quizás se han sentido atraídos por la personalidad humana de Jesús y piensen que solo fue él un buen y grande hombre, un gran maestro, ¿verdad? No obstante, Jesús dijo cosas como las que dice este pasaje. Él afirmó ser el único Hijo de Dios y por lo tanto Dios mismo. Por esta razón fue que los judíos lo criticaron, lo injuriaron, lo llevaron a la muerte en la cruz. Aún y con todo esto, muchos de aquel entonces creyeron en él. Multitud de personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por no abandonar su fe. Esta escena se sigue presentando, repitiendo hasta hoy en nuestros días, porque muchos le rechazan, otros le aceptan solo en parte a su conveniencia y no le obedecen, y otros le siguen hasta la muerte. Si pensamos fríamente sobre este tema, muchos podrían concluir que nadie en su sano juicio diría cosas tales como yo soy la resurrección y la vida. Es decir, si alguien dijera algo así, pensarían que está fuera de sus cabales. Pero tampoco nadie en su sano juicio, después de estudiar el personaje histórico de Jesús, podría afirmar que este era un lunático. Sus enseñanzas, su manera de vivir y afrontar las circunstancias que experimentó, le hacen destacar como nadie en conocimiento, estilo, en valor, en sabiduría. Sus enseñanzas seguirán siendo aún hoy en día inspiradoras de los más profundos valores humanos y espirituales que hayan ayudado o que siguen ayudando a millones de personas en todo el mundo. La única persona de quien la Biblia refiere que no pecó jamás, alguien perfecto y que nos hace reconocernos culpables de nuestro pecado, porque el ser humano no es perfecto. En el pasaje leído nos dice que Marta ya había declarado que creía en la resurrección futura de los muertos, pero ahora el Señor le estaba confrontando con un hecho diferente. Creía que Jesús, o sea, su gran maestro y amigo, era realmente el autor de la vida y de la resurrección, o por el contrario, seguiría pensando en él solo como un profeta que enseñaba cosas buenas y agradables. Para Marta, podemos decir que había llegado el momento de tomar una gran decisión personal, y pienso que también es
a lo que hoy en día cada uno de nosotros deberíamos confrontar. Marta confesó su fe en Cristo y aceptó que en Él estaba el poder sobre la muerte y la resurrección para vida, aun y cuando su hermano había muerto sin que Jesús hubiera hecho nada en ese momento para impedirlo. En muy poco tiempo, la fe que había en Marta había crecido en gran manera, y esto solo pudo ser posible porque por fin ella había entendido quién era Jesús realmente. Al igual que el apóstol Pablo, ella también podría decir, yo sé a quién he creído, como menciona la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y cuando una persona entiende quién es Jesús, pone su fe en Él, todas las demás cosas cambian necesariamente. Las pruebas y sufrimientos ya no son tan dolorosas ni dolorosos, y la esperanza que nos da el saber que Él es la resurrección y la vida nos da una confianza segura en el futuro, de que resta dolor a lo que vivimos en el presente. Todo esto Dios nos lo ha mostrado y nos sigue mostrando a todas las generaciones. Gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga.